todo lo que tiene, y en todo caso las indicaciones que se tengan que hacer se hagan por presidencia, y en todo caso si algún otro integrante del tribunal está disconforme o le parece mal, que lo haga por la vía y modo que corresponde. No corresponde hacer ademanes o gestos de decir o dar por entendido que el señor Di Pasquale se está haciendo del eje temático, sino a través de presidencia. Y lo digo puntualmente por las intervenciones que sucesivamente el doctor y distinguido colega, el doctor Barrotavenia, hace a lo largo del debate para que el señor Di Pasquale pueda, o en todo caso no me opongo a cómo dirige el debate usted, señor Moldes, doctor. Pero sí pido que en lo sucesivo no se haga ni aprobación o reprobación. En todo caso, no se vaya dirigiendo de manera de que si las respuestas de Di Pasquale no gustan, se lo cercene en su derecho. Esa es la máxima expresión de la indagatoria. Di Pasquale acá podría venir a contarnos todo lo que considera pertinente. Sí. Y en ese contexto, respecto de la respuesta y la acusación que se le hace, habla de un contexto. Él, la primera parte, habló en algún punto, creo que había aclarado el punto, y en ese punto no me opongo a que se lo limite, porque se había aclarado de que desde su punto de vista había una guerra y lo fundamentó. Lo que sí, ahora, a pregunta del señor fiscal, él está respondiendo su actuación en el contexto donde él trabajó, que era el destacamento de inteligencia, y era pertinente como lo estaba respondiendo y fue cercenado por el tribunal. Así que esta observación simplemente, con todo el respeto que me merecen todos los integrantes del tribunal. Bien, lo tengo claro. Lo que no tengo claro es cuál es el cuestionamiento al doctor Barrotavenia. Así puedo darle la palabra a él para que... ¿En qué consiste? No, tal vez usted no lo ve de al lado. El doctor Barrotavenia... Yo estoy mirando al señor. No, exactamente. El doctor Barrotavenia, ante algunas situaciones concretas del señor Di Pasquale, ha hecho ademanes, levantando la mano, diciendo, bueno, ya está, por supuesto que lo puedo hacer, es un integrante, pero la verdad que resulta una situación un tanto que seguramente no debe ser hasta ni consciente, porque digamos la declaración de Di Pasquale se ha extendido y el doctor Barrotavenia debe tener su posición respecto de lo que va deponiendo mientras tanto va haciendo Di Pasquale, pero la verdad que preferiría que se maneje con el mayor decoro posible a los efectos de no generar, más allá que el señor Di Pasquale no lo dirá públicamente, son interrogantes que han surgido, no en esta audiencia, sino en las anteriores, y a los efectos de poder llevar la formalidad del debate, lo apunto de ese modo. No es simplemente desde ese lugar, señor presidente. Un momento. Señor presidente, ¿puedo hacer un momento? Bueno, tiene la palabra el doctor Barrotavenia. Gracias, señor presidente. En primer lugar, doctor, respetuosamente trato de que todo lo hago conscientemente, no trato de no hacer ninguna cuestión inconscientemente. Usted no sabe lo que le estoy hablando al presidente y lo que estamos hablando, y no levantó en ningún momento la mano. Lo que sí tengo anotado acá es que desde las 13:10 el señor Di Pasquale libremente está ejerciendo su derecho de defensa y está, como bien dijo el señor presidente, y lo hemos dejado, tengo acá el reloj, me marca que son las 2:10, habló todo lo que tuvo que decir respecto de una cuestión que le está contestando a una nota periodística que tuvo el fiscal. Y eso, discúlpeme, pero no es lo que aprendí en la facultad ni en los libros, que se trata de una indagatoria. Una indagatoria es la defensa sobre los derechos, y se lo dejó bastante el señor presidente, dejó bastante andar. Ahora, concretamente, tampoco, que yo sepa, un imputado tiene que hacerle preguntas a las partes. El imputado está para contestar, y si no quiere puede ejercer su derecho y no contestar. Y de eso se trata, y eso fue lo que marcó el señor presidente. No tengo más nada que decir. Bien, queda cerrada la cuestión. ¿Puedo seguir? Sí, continúe. Señor presidente, yo había pedido la palabra. No sé a qué fines, doctor. Respecto de lo que se suscitó recientemente, quería consultar al tribunal si el señor Di Pasquale para que le consulten al señor Di Pasquale si va a contestar, atento a que se va a manifestar sobre términos de la acusación, y la acusación también alcanza a las querellas, si va a responder preguntas también de las partes querellantes.
El señor Pascual dijo que iba a responder preguntas y usted sabe que las preguntas pueden ser inclusive respondidas selectivamente. Así que vamos a seguir con el orden de la declaración y a su turno va a tener la palabra para ofrecer las preguntas que entienda que hagan al ejercicio del mejor derecho de su parte. Tiene la palabra, señor Di Pasquale. Bueno, retomando, quería conocer cuál era la actividad que yo había desarrollado en el destacamento de inteligencia durante los años 1976 y 1977. Yo estuve asignado a ejecutar tareas de inteligencia del orden regional. Es por eso que ni siquiera el soldado de guardia que estuvo acá de testigo me conocía. Es muy difícil que me conozcan, porque mi ámbito de trabajo era en el país vecino, en la cordillera y en los pasos, que también era el trabajo de mucha gente del destacamento de inteligencia. Porque acá lo que no se tiene claro es cuál era la dirección del esfuerzo de reunión de la unidad de inteligencia. Lo que no se tiene claro es cuántas unidades de inteligencia tenía el quinto cuerpo, que creo que es importante para aclarar la pregunta que me están haciendo. El quinto cuerpo tenía un destacamento número 181 en Bahía Blanca, tenía un destacamento de inteligencia 182 en Neuquén, tenía un destacamento de inteligencia 183 en Comodoro Rivadavia y creo que 184, los números no, por ahí no son los correctos, en Río Gallegos. A su vez, cada unidad de inteligencia tenía desplegado en inteligencia, desplegado en el terreno, grupos. Hay un decreto, que yo lo tengo acá, firmado por la presidenta Kirchner y el ministro de Justicia o de Defensa, que prohíbe hablar de estas cosas. Yo voy a hablar igual, porque es fundamental para establecer qué es lo que yo hacía acá. La dirección de esfuerzo de reunión de cada unidad de inteligencia es diferente. O sea, usted se imagina que esos 4 destacamentos de inteligencia no podían estar cumpliendo la orden, creo que 75, 1/75, una directiva, que establecía que las unidades de inteligencia apoyaban las acciones contra la subversión. Eso habrá pasado en lugares donde había combate. Acá no hubo ningún combate que yo sepa. Lo único que tengo presente, que alguien me comentó, que antes de llegar acá, descubren, creo que en Río Negro, un arsenal de armas muy importante. Yo no estaba y creo que debe haber sido realmente así. Entonces, nuestra tarea era reunir información sobre el ejército chileno. Eso no es un detalle menor. Mi actividad se limita a lo que les estoy explicando por 2 razones. Primero, porque me preocupé bastante en estudiar y trabajar sobre lo que se denomina orden de batalla. Hay reglamentos del orden de batalla que establecen cuáles son las funciones. El segundo tema es porque no me destinan a mí a Neuquén por casualidad. O sea, yo estoy destinado a Neuquén como parte de esos castigos que se dan en las organizaciones medios encubiertos. Y es porque detectan que formaba parte del Comando Tecnológico Peronista. Entonces me mandan a una unidad en donde evidentemente no tengo más que hacer que inteligencia exterior. El corazón del destacamento de inteligencia. ¿Puede repetir ese nombre? ¿Cómo? ¿Puede repetir ese nombre? ¿Comando? Comando Tecnológico Peronista. Estaba liderado por Bordón, por
el Castro, Fernández Baloni, creo que Manzano, ya no me acuerdo bien, el doctor Sosarbiti. Bien, entonces el corazón del destacamento de inteligencia no es la casucha que está en la esquina del comando. El corazón del destacamento de inteligencia es el centro de escucha Bariloche. El centro de escucha Bariloche, en la época que nosotros estábamos acá destinados, era un elemento técnico muy importante y muy avanzado. Ahí había un grupo de especialistas en cifrar. ¿Qué se tomaban? Los teletipos de Santiago a Punta Arenas. Además, había que hacer reconocimientos. Para nosotros eran claves los lugares de desemboque. ¿Qué es un lugar de desemboque? Son aquellos lugares donde las fuerzas enemigas podían ingresar al territorio nacional. Por eso que en mi legajo figura por lo menos un viaje, y por eso que en mi legajo después no figuran más viajes, porque obviamente podía ir una vez de visita, pero no podía ir todas las semanas. La actividad que generaba ese centro de escucha era muy, pero muy intensa. La cantidad de información que se reunía ahí superaba al personal que tenía el propio destacamento. Pero aparte, ¿cómo reuníamos información? ¿Qué más hacíamos? Que estábamos sentados al lado de una máquina viendo cómo entraban partes cifrados. Aparte había un despliegue, toda unidad de inteligencia lo tiene, de confidentes, informantes y agentes. Eso no lo vi cuando hablan de la organización de la unidad de inteligencia en la primera parte de la instrucción. Creo que tomaron un par de hojas y las escanearon. Y que no dicen la realidad de para qué estaba la unidad. Yo no recuerdo cuándo se creó la unidad, pero debía tener, no sé, 20 o 30 años de existencia, me imagino. Entonces, ahí que nos pagaban el sueldo para jugar al policía y al ladrón, me parece. No. Esa unidad tiene un antecedente muy importante sobre Unión Exterior. ¿Cuántos confidentes había? ¿Cuántos informantes había? Es necesario conocer cuál es la diferencia entre un confidente y un informante y un agente. La línea de confidentes es gratuita, la línea de informantes paga. Y había que interrogar, que es el problema grave de estos días para esta unidad. Claro que había que interrogar. ¿Y a quién interrogábamos? A la propia gente nuestra que iba del otro lado, como ocurrió una vez y dice, no pasa nada, solo hay unos soldados con boina. ¿Cómo era la boina? ¿Cómo era esto? ¿Cómo está? Claro, eran los comandos. O sea, habían desplazado una unidad de comando a un puesto fronterizo. Entonces, cuando hay un desplazamiento de ese tipo de tropas y de esa característica de tropas, ya es un indicio que nos va a llevar a evidencias y nos va a posibilitar determinar qué es lo que quiere hacer el enemigo. O sea, de esto puedo hablar mucho tiempo y puedo profundizar. Entonces, ¿por qué no me ven a mí? ¿Por qué no me ve el soldado de guardia? Porque yo estoy con las botas puestas del otro lado. Y todo el destacamento trabaja en eso. Y después hay otro tema de las responsabilidades. En el ejército no hay compañeros. Hay más antiguo y más moderno. Y da la casualidad que yo era el más joven, el más moderno. Los otros oficiales eran 2 o 3 años más antiguos que yo y el jefe de destacamento como 10. Entonces, eso
hay que tenerlo presente cuando se hace una pregunta o cuando se habla sobre una unidad militar. Para nosotros la antigüedad es un grado. Y la antigüedad puede ser que en una misma promoción el número 5 sea más antiguo, por supuesto, que el número 6. Y la responsabilidad es del número 5. Así sean compañeros de promoción. Entonces yo lo que quiero dejar claro es qué es lo que hacía yo acá en la región. Yo quiero saber si esto está claro, si no le pido que me repregunten. Para eso estoy sentado acá. Bien, doctor García López, ¿tiene otra pregunta? Sí, que las preguntas sean así concretas sí, para que el imputado pueda explayarse. Sí, señor Di Pasquale, yo estuve hojeando su legajo militar y a partir del 85, 86, no recuerdo exactamente la fecha, vi una nota suya donde decía, firmada por usted, que usted había participado en la lucha antisubversiva. Entonces le pregunto por esa circunstancia cómo se compatibiliza con esto que dijo, cómo se compatibiliza esa circunstancia de haber reconocido en ese momento que participó en la lucha antisubversiva con estas circunstancias que ahora me dice que no, que estaba destinado solo a Chile. No. A usted me refiero. Me entiende mal. Yo estoy hablando de mi actividad en Neuquén. Al tribunal, por favor. Por eso, estoy hablando de mi actividad en Neuquén. Yo en Neuquén estuve 2 años. En el ejército 30. O por ahí anda. Entonces el señor se refiere a una nota que a mí me la mostró la doctora Domínguez cuando yo vine acá por primera vez. Esa nota más o menos indicaba que todos habíamos participado en la guerra contra la subversión. Y es absolutamente cierto. Todos los oficiales, todos los suboficiales, todos los soldados se educaron, instruyeron y adiestraron para el combate contra la subversión. ¿Qué era el combate contra la subversión? Defender nuestros cuarteles. Debo recordarles que hubo ataques en Formosa, que hubo ataques en Montechingolo, que hubo ataques en Azul, que hubo ataques en Villa María, que hubo ataques en Córdoba, que hubo ataques en Santa Fe. Ustedes no se imaginan lo que era entrar de guardia en esos años, en donde su familia se despedió de usted y no sabía si volvía. Estábamos todo el día con el casco puesto y las medidas de seguridad que adoptábamos eran extremas, que llegaban a sacrificarnos. Y la nota que usted se refiere es, habida cuenta, que los responsables de los hechos de la época no se hacían cargo y estaban metiendo preso a subtenientes, cabos, sargentos. Y los generales del momento estaban negociando con el poder político. Esa fue la reacción. Y por eso hubo 3 tenientes coroneles que mandaron notas a sus respectivos jefes. Uno es el teniente coronel Rico, otro es el teniente coronel Roque Santiago Alonso y otro es quien habla. Le dijimos, háganse responsables de esto y no permitan que nuestros subalternos, que los tenientes y los capitanes y los cabos y los sargentos sean detenidos por cuestiones de lesa humanidad. Había 850 personas en condiciones de ser detenidas. Oh, sorpresa, ningún general, ningún jefe. Esos son los generales liberales. Esos son los generales liberales. El movimiento que nosotros hicimos en el año 1987 fue un movimiento nacional. En ningún momento quisimos alterar el orden constitucional. Y no lo digo yo que formé parte de esos movimientos, lo hizo la Cámara Federal.
Entonces queda claro cuál es el objeto de la nota. Es decirle, señores, háganse cargo de lo que les corresponde. A esa nota creo que se refiere. Pregúntele, señor, si a esa nota se refiere. Está contestada. Sí. Bien. Sí, ¿Tiene más preguntas, doctor Garcelovi? Sí, su señoría, le quería preguntar, concretamente centrarme en la imputación de todas las personas que... Por favor, concretamente, doctor, Sí. ¿por qué no empuja el micrófono un poco hacia la izquierda? Y creo que lo va a tomar mejor. Sí. Señor Di Pasquale, quería concentrarme en la imputación concreta de todas las víctimas por las cuales usted está acusado. ¿Qué puede decirme de tantas personas que fueron secuestradas y que estuvieron en la escuelita? ¿Tenía conocimiento? Y sobre los interrogatorios que se hacían, ¿quién los hacía? Las fotos que sacaban previamente y posteriormente, todo eso, ¿quién lo hacía si no era el órgano de inteligencia? ¿Y dónde quedaban? Todas las actividades, ya la declaró el general Sexton, eran actividades propias del comando. Y él mismo dice que el destacamento de inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con ese tema. No se pueden hacer dos guerras a la vez. Nosotros estamos abocados al tema de Chile. O sea, a mí me parece que todas estas víctimas son producto de detenciones, si es que yo quiero pensar que es cierto lo que dicen y les creo, son productos de detenciones ordenadas por el comando de la brigada o por algún otro organismo. Acá declaró un señor, no recuerdo el nombre, pero me parece que fue el señor Blanco, en donde dice que, o da a entender, que un poco el partido al cual él pertenecía es el que lo hace detener. Porque él habla de una relación del Partido Comunista con el ministro del Interior. Y esto está avalado por declaraciones de Rodolfo Walsh, que le dice, no se confía en el Partido Comunista, porque el Partido Comunista está operando para el gobierno militar. Entonces, no confundamos el gobierno militar, que es una cuestión política, con el tema de la guerra revolucionaria que dicen los señores de Lerp y de Montoneros. Son dos cosas distintas. Un teniente primero, un capitán, a un general lo puede ver una o dos veces por año. Yo no sé si alguno de los señores que está acá ha hecho el servicio militar, pero eso es claro. A mí me ponen por ahí asociación ilícita con el general Vilas y el general Aspitarte. No los conocí, señores, no les conocí la cara, eran los comandantes de cuerpo. No conocí al general Sexton, lo vi 3 veces. Y le di la mano el 25 de mayo, el 9 de julio. No es como ustedes creen. No es como ustedes creen. Acá hay responsable, y en esta zona hay un responsable, y es un general, y el general lo dijo ante la justicia federal. Y dijo que el destacamento no tenía nada que ver. Y dentro del destacamento estaba yo y le estoy explicando qué es lo que hacía. Ese apartado que tenían ahí era supuestamente un puesto de comando de alternativa, que era prioritario del comandante. Entonces, un teniente primero, un capitán, ¿qué tiene que enterarse de esas cosas? Que me van a dar parte, a mí los generales me van a informar, a ver, capitán, pasó tal cosa o tal otra. Les quería preguntar, ¿cuánta gente trabajaba en el destacamento? Tanto, además de los 4 oficiales, ¿cuántos suboficiales y personal? No, ese número lo deben tener ustedes por el cuadro de organización. Eso no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Pero un destacamento de inteligencia, para que usted sepa, no es importante cuánta cantidad de gente trabaja, sino cuántas fuentes de información y cuántos medios de información tiene. Le pregunto, los 4 oficiales de inteligencia, Gómez Arena, Escurra, San Martín, usted, más los suboficiales, ¿no participaron de ninguna tarea de inteligencia interna? ¿Todos están abocados al conflicto o a un supuesto conflicto con Chile? Desconozco que hayan participado, pero he visto por ahí, en algunos casos anteriores,
que por ahí hay un suboficial que lo mandaron a tal lugar y hizo tal o cual cosa. Deben haber pedido un auto. El destacamento tenía 2 autos. Un Ford Falcon, que era el auto oficial del jefe, y un retrajero que no andaba. Pueden haber pedido un apoyo de esa naturaleza. Pero atención especial, es una barbaridad imputar a un suboficial. Es lo mismo. Yo considero que estos juicios son inconstitucionales. Es lo mismo que el día de mañana yo haga juicio por haber estado detenido 5 años sin causa justificada, o 4 años, y terminen poniendo presa a la encargada de la mesa de entrada. Entonces, poner preso o acusar a los suboficiales es un desconcepto total. En cuanto a los oficiales, a los 4 o los otros 3 oficiales, Trabajar en lo mismo, señor. en una situación de inteligencia externa. Exactamente. ¿Cuál era en esa época el conflicto, no digo excepcional o de duración de 1 o 2 días, digamos, durante estos años que usted estuvo, 2 años que usted estuvo asignado acá, cuál era el conflicto que había con Chile ¿Pero me lo preguntan en serio? en esos 2 años? Señor Di Pasquale, ironías no. No. En ese Ese momento. conflicto desemboca en el año 78 con la presencia de la mediación del Papa. Claro, pero en el 76 yo me Una refiero- guerra se prepara con mucho tiempo de anticipación. Usted no puede preparar 10 minutos antes las cuestiones de inteligencia. Las cuestiones de inteligencia son las primeras que se hacen. Usted tiene que conocer terreno, condiciones meteorológicas y enemigo. Tiene que conocer los desplazamientos. ¿Usted qué cree que hacen ahora las unidades de inteligencia? La que está en Neuquén. Tienen que estar haciendo inteligencia exterior. ¿Qué quieres que hagan? Esa unidad nació en Neuquén por la cuestión de Chile. Con Chile hemos tenido lamentablemente un conflicto larguísimo. Sí, me cuesta ver solo inteligencia en la frontera, digo, para conocer. Doctor Carcelo, no haga valoración. Por favor, le pido que la pregunta sea concreta y sin dar opinión. Así el señor Di Pasquale puede pronunciarse sobre el punto. Sí, su señoría. Concretamente, estas fotografías, estas preguntas y el secuestro de todas estas personas, en ninguna de ellas intervino en la detención personal ni oficiales, concretamente oficiales. No intervine en ningún tipo de secuestro, interrogatorio, ¿qué más me habían dicho ahí en el diario? Tortura. No tengo absolutamente nada que ver con eso en los años 76 y 77 que estuve en Neuquén. Y dentro del contexto, ¿cuál fue la situación? Porque usted me habló de fábrica de armas y un montón de cosas. Acá en Neuquén concretamente, ¿cuál fue la actividad de lucha antisubversiva? ¿Cuál era? Yo creo que acá no hubo ningún tipo de lucha antisubversiva más allá de medidas de seguridad. Usted no se olvide que en el año 74 o 75, no me acuerdo ahora, tengo los datos por acá, por ejemplo, atacaron el cuartel de Formosa, donde mataron un montón de soldados y un montón de gente. Formosa era más tranquilo que Neuquén. Entonces lo que había que hacer acá, lo que tenían que hacer las unidades de combate acá, es extremar las medidas y fijarse qué les podía pasar. Por ejemplo, sobre un botón. Esa era la actividad que desarrollaban las unidades. El problema nuestro es que no nos vaya a meter alguien en el destacamento de inteligencia. Sí. Y la última pregunta que quería formularle. Haga todas las que quiera. Su actividad de inteligencia externa, ¿a quién reportaba y concretamente qué fue las conclusiones o los documentos que realizó? Si tiene alguno para poder cotejar o ver. Yo creo que pedí, entre las pruebas documentales, los planes de campaña. En los planes de campaña están los anexos de inteligencia. Entonces,
Si esa documentación la pidieron y esa documentación les llega al tribunal, ahí van a poder ver, por lo menos, si es que entienden cómo es el asunto, cuáles son las actividades que hizo la inteligencia para reforzar esa información. Ojo, no era solo nuestro destacamento el que operaba en ese marco. Había muchas unidades y había gente del otro lado que podía depender de nuestro destacamento o que podía depender de Bahía Blanca o que podía depender de Jefatura 2 o del Batallón de Inteligencia, que no se conocían. O nosotros no la conocíamos. La última pregunta, ahora sí, si hay alguna orden escrita o algo donde por estar destinados todas las personas, primero que conste que estaban todo el destacamento destinado a seguridad externa y que no podían intervenir en seguridad interna, ¿hay algo de eso documentado? No, yo creo que lo único que hay documentado es la declaración del general Sexton. Y pienso que en los casos anteriores habrán pedido los documentos. Esos documentos no estaban a mi alcance. Pero lo mismo que hablan ahí de un plan sistemático, yo jamás vi un plan sistemático de nada. Aparte, un plan no es un elemento que se transfiere a los oficiales subalternos. Los planes se generan a partir de que se estudia y se analizan determinados supuestos y una vez que el supuesto se da, se imparte una orden, no un plan. Entonces no puede haber ningún plan. Muchas gracias. Señor presidente, esta fiscalía no tiene más preguntas para formular. Bien, doctor Medrano, ¿quiere dirigir preguntas? Doctor Goñi tiene la palabra. Sí, en primer lugar, quería consultarle a Di Pasquale. Él mencionó dos datos importantes en lo que acaba de decir. Por un lado, usted mencionó que en la región no hubo ninguna hipótesis, o por lo menos no hubo lo que usted denomina una hipótesis de combate, ¿no es cierto? Por otro lado, también usted mencionó la declaración de Sexton, la indagatoria. En la indagatoria de Sexton figuran varias víctimas, que usted también relató recién, que fueron sometidas a estos procedimientos que Sexton en su declaración indagatoria señala. ¿Cómo relaciona usted estos dos hechos? Por un lado, que no haya habido combate, y por otro lado, que como consecuencia, no sé de qué cosa, hayan resultado víctimas estas personas que el propio Sexton reconoce. Yo creo que eran pedidos que le hacían al general Sexton de otras jurisdicciones. No se olvide usted que se comentaba que la zona de Neuquén era una zona de descanso. Y no quiero profundizar más, porque no solo era una zona de descanso, sino que era una zona de tránsito. A ver si tiene imaginación, porque el objetivo nuestro era aferrar el ejército chileno. ¿Entiende? No me haga decir lo que no quiero. El objetivo nuestro era aferrar el ejército chileno. Di Pasquale, diríjase al tribunal. Bueno, discúlpeme. En la declaración indagatoria, Sexton habla de casi 100 personas. ¿Cómo se explica que hayan 100 personas que hayan sido reconocidas por Sexton y usted dice que esta era una zona de enfriamiento? ¿Cuál es la relación que encuentra usted? Lo vuelvo a repetir, para mí eran pedidos que recibía el general Sexton desde otras jurisdicciones. Yo que sepa que no hubo ningún enfrentamiento armado ni nada por el estilo, por lo menos en los años que estuve yo. Por lo tanto, eran requerimientos que él cumplía o requerimientos del poder político, que en eso no teníamos nosotros nada que ver. Serían problemas de los jefes de policía, de los ministros de gobierno. Bien, una consulta en relación a lo que usted denomina sección interior, teniendo en cuenta los reglamentos militares. ¿Nos puede decir cuáles eran las tareas propias de la sección interior? La sección interior llevaba todo el marco regional de Chile. Vale decir, en un destacamento normal usted tiene una sección política, una sección gremial, qué sé yo, religiosa, psicosocial y demás. En este caso todo eso estaba derivado a la reunión de información de la región que nosotros teníamos del otro lado,
que si mal no recuerdo, iba desde Osorno hasta Concepción. Por ahí anduve en Concepción, recuerdo haber estado. O sea, no pretendan que en los legajos pongan reunión de información política de Chile, regional tal cosa. Bien, ¿nos puede decir cuál es la relación que hay entre el Departamento de Inteligencia y la Jefatura 2 de Inteligencia? Es una relación técnica. La Jefatura 2 de Inteligencia es el órgano máximo del Estado Mayor General del Ejército. La Jefatura 2 de Inteligencia tenía un general de director de la Jefatura 2 y es integrante del Estado Mayor del Comandante en Jefe del Ejército, que no es una sola persona, son equipos de trabajo. ¿Era la división receptora de información del destacamento de inteligencia? Exactamente, toda la información iba remitida a Jefatura 2 y algunas partes o todos, ya no me acuerdo, iban remitidos al comando del Quinto Cuerpo y excepcionalmente iba algún parte a la brigada. ¿Podemos decir que había subordinación del destacamento de la jefatura, del destacamento a la Jefatura 2 del comando? ¿De qué comando me está hablando? No, perdón, le quise decir del destacamento. ¿El destacamento? Si había subordinación. ¿Con respecto a qué? Al comando, a la Jefatura 2 del comando. ¿A la Jefatura 2 del comando de acá? No, de ninguna manera. ¿Cómo va a haber subordinación si el jefe del destacamento era un teniente coronel y el jefe de inteligencia del comando era un mayor? El mayor formaba parte del Estado Mayor del comando y el destacamento dependía orgánicamente de Bahía Blanca y para cuestiones de temas fronterizos y demás estaba en apoyo a la brigada. Porque en síntesis, la que tenía que hacer el despliegue militar era la brigada. ¿Usted sabe qué cantidad de personas se desempeñaban en la división de inteligencia del comando? No, no tengo claro. No. Pero normalmente un comando de brigada no puede tener más de... Puede tener un jefe y algún otro oficial y algún grupo de suboficiales, pero no es muy numeroso. ¿Sabe si incrementó la dotación? ¿Si incrementó la dotación en el año 76 del destacamento de inteligencia? ¿O si se mantuvo estable? Si se incrementó la dotación, no, el destacamento de inteligencia siempre, desde que yo llegué, tuvo la misma cantidad de personal. Lo que puede haber es algún pase de alguien que se haya ido y otro que venía. ¿Nos puede contar en qué, según los reglamentos militares, en particular me refiero a la Directiva 404 del 75, que usted la debe conocer, cómo se ejecutaba en términos prácticos el arma de inteligencia? ¿En qué acciones concretas consistía? ¿A qué directiva usted se refiere? Perdón, no escuché. ¿A qué directiva usted se refiere? Me refiero a la Directiva 404 del 75. Es una directiva... regula la actividad del arma de inteligencia. No, yo desconozco esa directiva. Lo que había era una directiva que sale con el gobierno de Isabel Martínez de Perón y que la tengo por acá, esa directiva entre mis papeles, y lo que dice es que las unidades de inteligencia tenían que apoyar la actividad de la lucha contra la subversión, pero no cualquier unidad de inteligencia. Imagínense en Río Turbio, la sección Río Turbio, qué apoyo iba a hacer a la guerra contra la subversión. Y lo mismo que había acá en Neuquén. O sea, cada unidad de inteligencia, a partir de la directiva que se imparte, pero la directiva ¿a quién se le imparte? Se le imparte al comandante de cuerpo. La directiva no se le imparte al destacamento. Y el comandante de cuerpo distribuye su fuerza de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces, ¿por qué van a incrementar el número de gente o van a hacer lo que usted dice? En este caso particular, el comandante de cuerpo no asignó ninguna directiva a la que usted pretende referirse.
En esa misma directiva se considera al detenido fuente de información. ¿Usted conoce esa disposición? No conozco esa disposición, pero esa disposición no es de la directiva. Esa disposición es de los reglamentos militares. ¿Qué significaba considerar al detenido como fuente de Si información? usted tiene un capitán del ejército chileno y tiene que hacer una serie de consultas, qué está haciendo en el lugar, qué es lo que hace, dónde están sus tropas, qué cantidad de tropas tiene, y él tiene la atribución de decirle solamente el número de revista o el número de IAF, lo que fue, y su nombre, nada más. Bien, en relación a la nota que le mencionó el señor fiscal, la nota al director de la Escuela de Artillería, usted